Capítulo 99. La sala de interrogatorios carecía deliberadamente de detalles para distraer la mente. Paredes, suelo y techo de hormigón esterilizado, y un único escritorio atornillado al suelo con una silla a cada lado. Unas esposas de alta resistencia mantenían las manos de Crow a menos de 8 centímetros del centro del escritorio en todo momento, permitiéndole el movimiento justo para sostener un vaso de agua y, si se inclinaba, beber un sorbo. Tras 2 días de interrogatorios, conocía el lugar al dedillo. Atlas había probado con el policía amable, el policía enfadado y el policía padre decepcionado, y no iban a recurrir al policía ausente. Siempre le había desconcertado que aún se utilizaran esos métodos cuando la televisión y el cine los habían popularizado. ¿Acaso alguien se dejaba engañar por el policía amable cuando todo el mundo mayor de 10 años conocía su existencia? Quizá la realidad de ser arrestado resultaba tan traumática para la mayoría que olvidaban el sentido común y se aferraban a la primera cara amable. Sinceramente, debería odiar a los espías de Vale por haberlo puesto en esta situación. Pero no lo hizo. No habían previsto que estuviera en la sala de control y no habrían tenido tiempo de urdir una estrategia. Confesar para sacarlo del apuro pondría a Vale en serios problemas, destrozando por completo la confianza entre los dos reinos. Era de esperar que hubiera espionaje, y Atlas sin duda lo practicaba, pero no debía salir a la luz. La alianza Atlas-Vale protegía y salvaba a decenas de miles de personas cada año, y lo seguiría haciendo durante décadas. Crow se habría enfadado consigo mismo si sus acciones hubieran acabado con eso. Era justo que lo dejaran solo y se ocuparan del asunto, y esa era una de las principales razones por las que se negaba a mencionarlos. Atlas le creería si lo hiciera, sobre todo si les contara lo de las instalaciones en Mountain Glen, pero ¿y luego qué? Echaría por tierra todo el buen trabajo que él y los espías habían hecho, y vaya que había sido un buen trabajo. No se trataba de una traición melodramática tras haberles servido fielmente. No era un giro argumental de película que le exigiera emprender una búsqueda de venganza. Esto era simplemente lo mejor para Vale y su gente. La puerta se abrió con un silbido. Un hombre entró. No era de Atlas. Crow esbozó una débil sonrisa. Siento haber llegado tarde a clase. Les pedí a mis captores que enviaran una nota. Y así fue, curiosamente, dijo Ozpin, sentándose frente a él y dejando una taza de café. Entregaron una nota en mano donde se indicaba que Crow Branwen estaría ausente de clase durante un tiempo indefinido debido a una investigación en curso, y solicitaban que cualquier tarea que les correspondiera les fuera entregada a ellos. ¿En serio? Ni así puedo librarme de mis deberes. ¡Qué tontería! Ozpin no se rió. Me causa usted bastante estrés, señor Branwen. Lo siento. Lo decía en serio. No era mi intención. ¿Está bien Amber? Amber está a salvo y bien cuidada, aunque un poco conmocionada por lo sucedido. Te está buscando, por supuesto. Hemos tenido que distraerla. Tus compañeros están igual de afectados, al igual que tu hermana y su equipo. Es un milagro que Raven no haya provocado un incidente abriendo un portal hacia ti. Crow logró mantener la compostura. Su última interrogadora aún quería saber qué era el portal rojo y cómo lo había invocado, creyendo que se trataba de un intento de fuga. Casi lo había sido, pero al menos Ray le hizo caso cuando le dijo que dejara de decir tonterías. No hubo un segundo intento. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Crow. ¿Está a salvo Mountain Glen? ¿Qué hay del torneo y de los colmillos blancos? Me han dicho que no puedo contarte nada sobre esto último, pero, por lo demás, Mountain Glen está a salvo y en buen estado gracias a ti. El torneo se encuentra en un lugar complicado. El Consejo de Vale quiere trasladarlo al suelo y terminarlo allí, pero Atlas ha señalado que eso es incluso menos seguro que usar a Mitty. Tienen razón, admitió Crow a regañadientes. Será aún más difícil impedir que los terroristas causen problemas en la superficie. Las cosas se pusieron feas en Amity, pero habría sido mucho más difícil para el colmillo blanco lograrlo. Y, sin embargo, lo hicieron. Dime que estás investigando cómo se colocó la bomba en la zona de estudiantes y VIP, Ozpin. Nadie debería haber podido acceder allí, ni siquiera los conserjes. No puedo decirte nada, repitió Ozpin, pero el gesto de poner los ojos en blanco parecía implicar que, por supuesto, estaba investigando, y que Crow debía de pensar que era un idiota por no hacerlo. Se están solucionando los asuntos. Deberías centrarte en tu propia situación. No es precisamente la ideal. Crow hizo sonar sus esposas. No me había dado cuenta. ¿Qué? ¿Me están llamando cómplice? ¿Me están metiendo en el mismo saco que esos malos?
De hecho, han elogiado públicamente su rápida actuación para salvar vidas, aunque hasta ahora solo se han referido a usted como un estudiante cazador anónimo de la Academia Beacon. En serio. Había esperado que Atlas insistiera y lo metiera en el mismo saco que a los terroristas, sobre todo teniendo en cuenta su historial de simpatizar con Colmillo Blanco. Ironuood lo habría hecho, o quizá fuera su propio prejuicio contra el hombre que hablaba. En cualquier caso, no esperaba que admitieran que necesitaban la ayuda de un estudiante. En el futuro, Atlas sin duda se habría atribuido el mérito y habría dicho que ellos se encargaron del asunto. Pareces sorprendido. Sí, lo soy. No esperaba que Atlas fuera tan honesto. Pensé que aprovecharían cualquier oportunidad para joderme. Estoy seguro de que gran parte de la razón es que Atlas está convencido de que ahora cambiarás de bando, condenarás a los colmillos blancos y admitirás que Atlas tenía razón sobre ellos todo el tiempo. El hecho de que hayas matado a varios de ellos en defensa de personas inocentes deja bastante claro que tú mismo no simpatizas con el terrorismo. Buena suerte. No es que Atlas no tuviera razón, sino que dudaba de que alguna vez lo admitiera. Si hubieran investigado un poco sobre él y Raven, sabrían que un Branwen jamás cambiaba de opinión. O mejor dicho, jamás lo admitiría. Podía entender por qué Atlas lo pensaba. Y por qué lo deseaba. Había mucha gente, aparte de Atlas, que desaprobaba sus acciones hacia él y que pensaba que estaban siendo demasiado severos. Que Crow se pusiera del lado de Atlas lo solucionaría. Crow se encogió de hombros, haciendo sonar las esposas una vez más. No me están alojando precisamente como a un salvador. Interactuaste con tecnología confidencial de Atlas y la anulaste, deshiciste el sabotaje de Colmillo Blanco y lograste estabilizar a Mitty, dijo Ozpin con un sarcasmo mordaz, haciendo que Crow se estremeciera. Eso no es algo que alguien de tu edad deba ser capaz de hacer. Quieren respuestas. Ah. Yo, no tengo nada que dar. Ozpin suspiró. Señor Branwen, por favor, no puedo sacarlo de aquí sin cierto grado de cooperación por su parte. Mi influencia no es ilimitada. Es complicado. Explícamelo de forma sencilla. Tuviste ayuda externa, ¿verdad? No puedo decirlo, siseó Crow en voz baja. Clavó la mirada en Ozpin, intentando transmitir el mensaje. Por el bien de todos los habitantes de Vale, no puedo responder a esa pregunta. Ozpin permaneció en silencio, observándolo, y luego se recostó. Al menos no hizo más preguntas ni hizo quedar a Crow como un idiota. Parecía comprender la gravedad de la situación, aunque la ambigüedad lo atormentaba. ¿Tan importante como para arriesgar tu libertad por ello? Exponerlos pondría en peligro a muchas personas inocentes. ¿Gente inocente? ¿Qué clase de gente? Le preocupaba Salem. Crow cortó el tema de raíz. Civiles inocentes en Vale y Mountain Glen. ¿A quién protege esta gente? Crow asintió, pero no dijo nada más. No podía permitírselo. Ozpin podía hacer suposiciones, y aunque no acertaría, al menos podía descartar a Salem, sobre todo teniendo en cuenta que Lapi y Alvarian eran miembros confirmados y que querían matarlo. Además, Crow había estado involucrado en la muerte de Tok, otro agente confirmado de Salem. Ozpin tamborileó con los dedos sobre la mesa. Dame algo con qué trabajar, señor Branwen. Necesito un ángulo de ataque. ¿Cómo anulaste ese ordenador? No lo sé. ¿Suerte? Crow, no, hablo en serio. Se humedeció los labios. Mi semblanza. Ozpin arqueó una ceja. No sabía que tenías una. Vaya. María sí que había guardado su secreto. La verdad es que no se lo esperaba, no porque María fuera deshonesta, sino porque Ozpin era demasiado importante como para que no le hablara. Seguramente decidió que mantener la confianza de Crow era más importante. Eso era bueno. María lo sabe. No quería que se supiera porque es incontrolable. Pregúntale. Dile que le doy permiso para compartirlo. ¿Y esto ayudará? Puede ser, admitió Crow. Depende de cuántas tonterías estés dispuesto a decir para encubrirme. Ozpin no respondió, se levantó y se marchó. En realidad, Crow no culparía al hombre si decidiera no ayudar. Al igual que con los espías, Ozpin tenía demasiados asuntos pendientes, y cada uno de ellos era crucial para la seguridad de todos en Remnant. Con un suspiro, Crow se recostó y esperó su próximo interrogatorio. Barra, no te estás ayudando, jovencito. Solo dinos cómo lo hiciste. No estás en problemas. Salvaste vidas. Solo queremos saber quién te dio acceso a nuestros sistemas. Y ya te he dicho que nadie lo hizo. El hombre, un oficial de algún tipo, caminaba de un lado a otro alrededor de la mesa de Crow.
Había 2 guardias a cada lado de la puerta, ambos armados pero sin sujetar sus armas. Iban enmascarados y sin rostro, mirando al frente. Debes entender que estas personas representan un riesgo para la seguridad, uno que no podemos ignorar dado que los colmillos blancos tuvieron un acceso similar a nuestros sistemas. ¿Qué pasaría si las personas de quienes los obtuviste también los suministraran a terroristas? ¿Qué sucedería entonces? Imposible. O al menos improbable. Los espías se habían sorprendido demasiado, por no mencionar que no lo habrían aprobado. Crow se encogió de hombros. Ya te he dicho que no hay nadie. El hombre suspiró. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Repítelo. Entré en pánico y empecé a trastear con los controles. Algunos eran obvios, como el equilibrio en grados, pero el resto fue pura suerte. Ya has visto mi historial. Sabes que no llamé a nadie. Y tampoco es que hubiera alguien conmigo allí. El hombre terminó su círculo y se sentó frente a Crow. Parecía molesto y cansado. Hijo, dijo. De verdad intento tener paciencia contigo, sobre todo después de todo lo bueno que has hecho, pero no me lo pones fácil. ¿Me estás diciendo que tuviste suerte y lograste descifrar un sistema en el que a nosotros nos lleva 2 años capacitar a un ingeniero para que sea competente? Ese sistema es increíblemente complejo por diseño. Está hecho para ser lo menos intuitivo posible, para que nadie más que nosotros pueda usarlo. Se tocó el pecho. Ni siquiera yo tendría la suerte de entender semejante disparate, y soy oficial de información. ¿Oficial de información? ¿Espías? Crow lo dudaba. Si se parecían en algo a los de Vale, serían más sutiles. Atlas quizá ya sospechara de la implicación de Vale, pero no podían actuar basándose en sospechas sin las pruebas que Crow podía aportar. Y no tenía intención de hacerlo. Te lo diría si tuviera la respuesta, dijo Crow. Pero fue pura suerte que funcionara. Podría haber estrellado a Mitty contra Mountain Glen con la misma facilidad. Esa no es una buena declaración. No es que yo pudiera haberlo hecho peor de lo que esos psicópatas habían planeado, ¿verdad? Hasta un idiota podía ver que Mitty estaba en rumbo de colisión. Y lo evitaste. Pura suerte, repitió Crow. Y tal vez incluso probabilidad estadística. No tenía que impactar en un punto específico, solo necesitaba evitar Mountain Glen. Supuse que Mitty se estrellaría en algún lugar del desierto, lo cual sería mejor que estrellarse contra la ciudad. Lo habría sido, admitió el agente. Y si lo hubieras evitado y te hubieras estrellado contra el terreno, no estaríamos teniendo esta conversación. Porque estaría muerto. Suponiendo que hayas sobrevivido. El hombre puso los ojos en blanco. Desviarlo es cuestión de suerte. Deshacer todo el sabotaje de colmillo blanco y devolver a Mitty a una posición estable, que, dicho sea de paso, es una configuración muy específica que nos ha llevado años calcular, es algo más que suerte. Es una probabilidad de 1 entre 10 millones, unos golpes en la puerta metálica los interrumpieron. El oficial frunció el ceño, se puso de pie y se acercó para abrir. Habló en voz tan baja que Crow no pudo oír nada. Otro hombre entró, un oficial condecorado, a juzgar por las numerosas medallas que llevaba. Estaba flanqueado por el mismo oficial que lo había interrogado y, para alivio de Crow, por Ozpin. General, señor, dijo el interrogador. Esto es sumamente irregular, lo sé, respondió el supuesto general. Pero actualmente estamos en Vale y debemos acatar la ley de Vale, y el director Ozpin afirma tener una respuesta para el conocimiento sospechoso que nuestro invitado tiene de nuestros sistemas. Crow se atrevió a sonreír. Sí, dijo Ozpin. Mi alumno, el señor Branwen, posee una semblanza que no está registrada oficialmente en su expediente. Una que creo que puede haber influido en este caso. ¿Ah, sí? El interrogador miró a Crow con el ceño fruncido. Entonces, ¿por qué nunca mencionó eso? En cierto modo sí, murmuró Crow. No fue una forma muy convincente. Dejó que Ozpin continuara. La apariencia del señor Branwen es poderosa pero incontrolable, y a menudo también es autodestructiva. Implica cierto grado de manipulación inconsciente de la realidad, y esto se relaciona únicamente con la probabilidad, las posibilidades o, como algunos podrían llamarlo, la fortuna. ¿Suerte? Dijo el interrogador. ¿En serio? ¿Se supone que debemos creer esto? Hemos confirmado casos en los que su semblanza ha provocado que el arma de una cazadora falle y se desmonte en pleno combate, que los tornillos se aflojen y que simplemente se desplome. También es posible que su semblanza influyera en que se topara con la apatía que se introdujo de contrabando en vuestros contenedores, contrabandeado por colmillo blanco, dijo el general. No he dicho lo contrario, respondió Ozpin.
En cualquier caso, las probabilidades de que el señor Branwen pase por allí y de que ese contenedor se abra solo son, bueno, ¿cuán improbables diría usted que son, General Sol? Casi imposible, admitió el hombre. A menos, claro está, que Colmillo Blanco las hubiera programado para abrirse o que hubiera dejado las cerraduras deliberadamente débiles con la esperanza de que las puertas se abrieran y liberaran a los Grimmen Vale, dijo el interrogador. Era una idea plausible para un hombre que obviamente desconocía que Atlas había colocado allí a los Apati a propósito. El rey no mentía a su propio pueblo. El general Sol mantuvo la compostura. Buena idea, hijo. Es posible. En cualquier caso, es una increíble desgracia para el señor Branwen, ¿no? Una racha de mala suerte sospechosamente mala. Y, por supuesto, la primera explosión ocurrió en el baño contiguo al que él estaba usando. Más mala suerte aún. Y lo primero que hizo el señor Branwen fue dirigirse a la sala VIP para entregarme a una joven. Al fin y al cabo, sabía el peligro que corría estando cerca de él. Crow asintió obedientemente. Sí, definitivamente era eso. Ozpin estaba mintiendo como un maestro, y Crow sabía que le traería problemas más adelante. Ozpin esperaría que se lo pagara. Y lo haré, pensó. Siempre he estado de tu lado. La hermana del señor Branwen también posee una semblanza que altera la realidad y abre portales, continuó Ozpin. Ambos tienen semblanzas muy poderosas, aunque con limitaciones paralizantes. La señorita Branwen parece estar limitada a solo 2 personas con sus portales, mientras que Crow no tiene control consciente sobre su semblanza. Esta se manifiesta principalmente como mala suerte, y casi siempre de una manera que, si me permiten la expresión, le perjudica. ¿Y puedes probarlo?, preguntó el general Sol. Puedo, dijo Ozpin, dejando un pequeño vaso de plástico sobre la mesa. El vaso tintineó al sentir los dados. Hay 10 dados de 6 caras aquí dentro. Señor Branwen, ¿podría agitarlos y depositarlos? Creo que su mala suerte demostrará su inocencia. Uy. ¿Acaso María no había mencionado esto? Crow tragó saliva y tomó la taza. Por una vez en tu vida, semblanza, no me hagas esto. Esta vez no. Los arrojó. 3 doses, 2 treses, 1 4, 2 5 y 2 6. Lo único destacable fue la ausencia de un solo pip. Por lo demás, se trató de una serie dispersa de resultados completamente aleatorios. Maldita semblanza. De nuevo, dijo Ozpin. Crow los agarró y los lanzó. Una vez más, el resultado fue una mezcla dispersa de números. Crow los miró fijamente, como si pudiera prender fuego a los dados con la mirada. Maldito semblante. Si tuviera cara, le daría un puñetazo. No es nada convincente, dijo el interrogador. ¿Se supone que debemos ver algo? Ozpin sonrió. Permítanme. Recogió los dados, los metió en el cubilete, los agitó y los depositó. Salieron 10 unos. Repitió el gesto y volvió a sacar 10 unos, lo que hizo que Crow arqueara las cejas. Ozpin tomó uno de los dados y se lo entregó al general. 5 de los 6 lados son unos, dijo el hombre. Solo un lado tiene otro número. El interrogador examinó a los demás. Todos son iguales, además, están trucados, comentó Ozpin. Podrías lanzarlos 100 veces y solo sacar un 1 en cada dado. Sin embargo, el señor Branwen logró sacar la única combinación posible de números que no daba ni un solo 1. La probabilidad de que eso sucediera es de 1 entre 40 millones, y lo hizo 2 veces. Por no mencionar que están trucados para garantizar que la posibilidad de sacar ese número sea prácticamente nula. El general se volvió hacia Crow. ¿Lo sabías? ¿Acaso parezco saberlo?, exclamó Crow. Parecía que estabas listo para acabar con esos dados, comentó el hombre. La semblanza del señor Branwen solo está limitada por lo que ve y sabe, explicó Ozpin. Si hubiera conocido el truco, seguro que habría sacado todo unos. Inténtalo. Ozpin recogió los dados, se los entregó y Crow los tiró. Todos los unos. Como ves, su semblanza no se activó esta vez, ahora que sabe que alterar las probabilidades no le causará inconvenientes. Tuve que engañarlo a él y a su semblanza para que se revelara. Una apariencia basada en la suerte, dijo el interrogador. Seguramente no, no es que no lo crea, pues lo he visto con mis propios ojos, pero decir que se las arregló para acceder a sistemas confidenciales por pura suerte, ¿no sería eso de buena suerte?, preguntó el general Sol. Lo dices como si siempre fuera mala suerte. Siempre le pasa algo malo a alguien, interrumpió Crow. Normalmente, a mí. Mi semblanza se empeña en convertirme en el blanco de todas las bromas. Aunque no siempre.
A veces trae mala suerte a quienes me rodean, por eso no me gusta admitir que existe. Su rostro se contrajo al dejar escapar un atisbo de sinceridad. Si la gente lo supiera, me evitarían. Ni siquiera mi hermana lo sabe. ¿Crees que tus propios amigos y familiares te darían la espalda? No es que me traiciones, pero, no me quieres cerca. Se encogió de hombros. Era un viejo temor. No con mala intención, pero, bueno, me querrías cerca en un momento crucial si supieras que mi semblanza podría fastidiarte a la primera oportunidad. Un vestido de novia que se cae, una lámpara de araña que le cae encima a alguien, un freno de coche que falla en una carretera concurrida. Su semblanza no había hecho nada de eso, pero podía hacerlo. Había una razón por la que Crow se negaba a conducir, o incluso a subirse a la moto de Jan. Siempre había temido que algún día pudiera causar un accidente a alguien a quien quería. El hecho de que no hubiera ocurrido no le quitaba el miedo. Un temor muy razonable, además. Sonaba melodramático, pero su semblanza se había activado en pleno combate antes, incluso causándole heridas innecesarias en el pasado, o en el futuro. Normalmente solo le causaba problemas a él, pero siempre le preocupaba que algún día pudiera herir a alguien más. Era una de las principales razones por las que no se había ofrecido a acompañar a Summer y Raven en su última cacería. Solía trabajar solo porque así era más seguro para todos. Taiyam y Summer nunca habían actuado como si temieran su semblanza, pues contaban con aura y entrenamiento para protegerse, pero sí había habido momentos en los que todos coincidían en que sería mejor que no se involucrara. Los nacimientos de Ruby y Jan, por ejemplo. No quería arruinarlos. Si nos lo hubiera dicho, lo habríamos confirmado hace un día. Exclamó el interrogador. ¿Por qué no nos lo dijo? Crow no tuvo respuesta. El señor Granwen no puede controlarlo, dijo Ozpin, aliviado de haber intervenido. Como les mostré, tuve que engañar a su semblanza para que se manifestara. De haber tenido la oportunidad, habría manipulado la suerte para que fuera perfectamente normal si hubiera intentado demostrárselo, con el objetivo específico de ocultarse y hacerlo parecer culpable. La lógica enrevesada era la mejor. Así es, convino Crow. Nunca he podido demostrárselo a nadie. No es que una moneda caiga de canto al lanzarla. Es más probable que la lance contra una ventana, o que golpee un ventilador de techo y me dé en el ojo. Es inconsistente. A veces se activa, a veces no, y a veces espera a los peores momentos. Como cuando llevé a Amber al único baño de Amity que tenía una bomba. Exacto, dijo Ozpin. ¿Y si Amber hubiera muerto allí a causa de su semblanza? Crow palideció. La idea lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Culpar a su semblanza era una tontería, o eso creía, pero ¿y si no lo era? ¿Y si Amber había estado en peligro por su culpa? ¿Y si había muerto? Solo pensarlo le revolvía el estómago. Ozpin le hizo un gesto. Ya ven el problema, caballeros. El señor Granwen también está conectado a dispositivos de monitoreo de aura. El recordatorio hizo que el interrogador sacara rápidamente su pergamino. Sus ojos se abrieron de par en par. Tiene razón, general. El aura del prisionero disminuyó 2 veces en los últimos minutos. Si comparo estos momentos con cuando tiró los dados sobre algunas grabaciones, no me sorprendería que coincidieran perfectamente. Asintió el general. Seguro que sí. Por supuesto, tendremos que comprobarlo nosotros mismos, le dijo a Ozpin. El director asintió. Pero ahora tomaremos mucho más en serio las afirmaciones del señor Granwen sobre la influencia de la suerte. Gracias. ¿Será liberado y devuelto a Beacon? En un par de días, seguro. Nos gustaría realizar nuestras propias pruebas y preguntarle sobre los colmillos blancos. El general miró a Crow. Confío en que responderás a las preguntas sobre ellos, joven. ¿Sobre los terroristas? Claro. Crow no tenía motivos para protegerlos. ¿Lograste rescatar a los 2 que cayeron de la plataforma? Supongo que no sobrevivieron. Sobrevivieron a la caída, pero se quitaron la vida, ya sea para proteger información o para poner fin a su propio sufrimiento. Sus cuerpos estaban gravemente heridos y sabían que no sobrevivirían a lo que suponían sería el impacto de la Amity contra Mountain Glen. Un tiro en la cabeza es una muerte más rápida. Confío en que esto exonere a mi alumno de cualquier falta, entonces. Lo exonera de espionaje militar, sí, una vez que hayamos confirmado que las disminuciones en su aura coinciden con los supuestos usos de su semblanza. Ozpin arqueó una ceja. Y se enfrenta a otros cargos. Ninguna prueba que prospere. Técnicamente, es asesinato, pero se considerará que actuó en defensa propia.
En cualquier caso, dudo que los colmillos blancos reciban bien su intervención. Quizás debería consultar con los faunos de su academia, director. Ozpin se puso tenso. Están fuera de toda sospecha. Bueno, alguien se coló en las zonas estudiantiles para colocar esos explosivos, y no fue ninguno de nuestros faunos, ya que no enviamos ninguno al torneo. Si no fue obra tuya, entonces es un equipo de las academias Aben o Shade. Te sugiero que lo investigues rápidamente, antes de que pongamos al señor Branwen a tu cargo, o podrían introducir una bomba en su dormitorio como represalia. Tenía razón. Crow odiaba admitirlo, y no lo diría en voz alta, pero el lado violento de los colmillos blancos, el lado que se negaba a aceptar que Kali y Gira apoyaban, lo querría muerto por lo que había hecho. Sabían que también se aliaría con Kali, y que jamás sería un aliado de su particular justicia. Existía una posibilidad muy real de que un traidor en Beacon quisiera verlo muerto. Ozpin también lo sabía. Yo me encargaré del asunto. También necesitaremos los registros exactos del señor Branwen, dijo el interrogador. Incluyendo los usos conocidos de su semblanza. Te las facilitaré. Una vez que hubo tenido la oportunidad de prepararlas, añadió. Me disculpo por no habértelas proporcionado antes. Olvidé que la semblanza del señor Branwen no figuraba en los registros oficiales. Como director, es mi deber respetar los deseos y el bienestar mental de mis alumnos, y es comprensible que sea sensible con respecto a sus habilidades. El general Sol asintió. Entonces lo dejaremos hablar con mi oficial aquí sobre los terroristas. Si me lo permite, director, quisiera hablar con usted en privado. Los dos se marcharon, dejando al interrogador sentado. Este movió los dados, intentando darles la vuelta. Su naturaleza trucada se hizo evidente cuando parecía que iba a caer en un 4, pero de repente cambió de dirección y cayó en un 1. Negó con la cabeza y se volvió hacia Crow. Bueno, entonces. Cuéntame sobre la trampa que descubriste en el camino. ¿Qué te hizo sospechar? Había mucha luz reflejada por la maquinaria. Prácticamente brillaba. No me habría dado cuentas y hubiera corrido presa del pánico para ver cómo estaba el hombre, pero estaba en alerta. Más precavido que eso. Beacon te enseña esto. Nos enseña a usar trampas, y así a evitar las trampas de nuestros aliados, 2 días más. Ese fue el tiempo que Atlas lo mantuvo cautivo, aunque al menos lo trasladaron de su celda a un alojamiento más confortable. No menos vigilado, por supuesto. Le realizaron sus propias pruebas a su semblanza, lo suficiente como para que él pudiera notar su curiosidad. Crow respondía preguntas sobre la suya, pero se quedaba callado cuando le preguntaban por Raven. Por supuesto que una superpotencia militar estaría interesada en el viaje instantáneo entre ubicaciones. Era una habilidad demasiado valiosa como para desaprovecharla. Les dijo que Raven no sabía controlarla y que su uso estaba limitado a él y a Taiyan. Creo que se conectó con las personas que estaban cerca de ella cuando lo desbloqueó, mintió. Y que no puede agregar a más personas. Somos nosotros. Una semblanza superpoderosa, pero con limitaciones increíbles. No podía permitir que supieran la verdad o enviarían una legión de personas para intentar ganarse su amistad, ofreciéndole a Raven lo que quisiera a cambio de que intentara entablar una relación con personal clave y abriera algunos portales cuando se lo pidieran. No creía que Raven aceptara, pero si le ofrecían lo suficiente, podría verse tentada. No riquezas, ni lujos, sino acceso al poder. Entrenamiento personal avanzado y las mejores instalaciones. Raven podría aceptar eso sin dudarlo. No estaba seguro de que lo hiciera, siendo amiga de Summer y todo eso, pero podrían intentar convencer a Summer de que también fuera. Pagarían por reclutar a todo el equipo si eso significaba conseguir a Raven. Por suerte, no preguntaron mucho más allá de cómo se sentía al viajar a través del portal y qué tan grande era. Crow mintió y les dijo que siempre era del mismo tamaño, desorientador, y que le tomaba tiempo acostumbrarse después de cruzarlo. Hizo todo lo posible por restarle importancia. También le preguntaron por los colmillos blancos. Preguntas incisivas que indagaban constantemente sobre sus antiguos simpatizantes, intentando descubrir e influir en sus opiniones futuras. Le preguntaron si condenaba su violencia. Lo hizo. Y luego le preguntaron si eso significaba que condenaba a los colmillos blancos en sí, algo que, según explicó, no podía hacer. Ahora son 2 grupos, intentó explicar. Kali y Gira son pacíficos, al igual que la mayoría de los faunos. Este nuevo grupo disidente ni siquiera debería llamarse Colmillo Blanco. Se están apropiando del nombre.
Atlas no quedó impresionado, pero tampoco podían arrestarlo por ello. Al final, accedió a hablar y condenar a los terroristas que intentaron tomar a Mitty y asesinaron a inocentes, algo que hizo con gusto. Había que detener a esos idiotas antes de que obligaran a los colmillos blancos a recurrir al terrorismo 10 años antes de lo previsto. Al final fue el general Sol quien vino a liberarlo. Estás libre, Branwen. Gracias por responder a nuestras preguntas. Crow reprimió el impulso de decir las muchas cosas que quería. No hay problema. En el futuro se te impondrán limitaciones. ¿Condiciones a mi libertad? ¿Puedes hacer eso? No. Eso no tiene nada que ver. En cambio, te prohibimos regresar al Coliseo Amity. Indefinidamente. No podrás asistir a los combates que se celebren allí durante todo el festival. Crow resopló. Menuda cantidad de agradecimientos recibo. No te equivoques, Atlas te debe una enorme gratitud por tus acciones. Eres un héroe. Sin embargo, eres un héroe con una semblanza potencialmente dañina que no puedes controlar. Esta vez nos ha beneficiado, y te respetaremos y recompensaremos por ello, pero no podemos ignorar su naturaleza. Aunque no quieras, tu semblanza podría causar problemas con Amity solo para molestarte, perjudicando potencialmente a decenas de miles de personas. Estoy seguro de que lo entiendes. Claro que sí, suspiró Crow. Por eso no quiero que la gente lo sepa. Sol asintió. Si te preocupa, mantendremos la información en secreto. Oficialmente, tu expulsión de Amity se debe a que queremos evitar cualquier represalia de Colmillo Blanco. Nadie tiene por qué saber el verdadero motivo. Supongo que es algo. Crow cogió la chaqueta del uniforme y se la puso de un tirón. Me puedo ir ya. Seguro que mi equipo me está esperando. Te acompañaré personalmente. Puede que haya periodistas en el camino. Confío en que recuerdes que te arrestamos por preocupaciones muy razonables relacionadas con la seguridad de las personas en Mountain Glen y alrededores. Sí, sí. Haré lo que me corresponde. Ustedes fueron cuidadosos y el grupo disidente que se separó de los colmillos blancos son terroristas que deben ser cazados y encerrados. Sé lo que tengo que decir, viejo. Puedes referirte a ellos simplemente como Colmillo Blanco, ¿sabes? Es el nombre que utilizan. Crow resopló. Me niego. ¿Kali y Gira siguen bajo custodia de ustedes? El general Sol ladeó la cabeza. ¿Los antiguos líderes del movimiento pacífico? No. Fueron liberados menos de una semana después de que el grupo se volviera violento. Los encontramos inocentes y los dejamos ir. Lo último que supe es que tenían la intención de enfrentarse a sus usurpadores violentos. No sé qué habrá sido de ellos, pero no teníamos ningún derecho legal a retenerlos después de que fueran declarados inocentes. Mierda. Eso no estuvo bien.